Hola, estimados estudiantes. En esta clase vamos a ver las proteínas y, por supuesto, partiendo desde los aminoácidos que son la base de las mismas. Nuestra culturizante imagen del día de hoy es un corte de tejido en el que tenemos con azul el DNA, con rojo una proteína que es la proteína fluorescente roja y con verde otra proteína más. Interesante. Por ende, bienvenidos a Introducción a la Bioquímica. Proteínas. Los ladrillos de construcción de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos constan de un carbono central, también llamado carbono alfa, que tiene unidos dos grupos comunes importantes, el grupo amino, compuesto de un nitrógeno y un par de hidrógenos, y el grupo carboxilo, compuesto de carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Adicionalmente tenemos para rellenar, por así decirlo, un hidrógeno. Y finalmente lo que distingue a un aminoácido de otro, el grupo R, también llamado cadena lateral o radical. En los aminoácidos podemos encontrar un fenómeno que se llama isomería, que se da cuando dos moléculas tienen los mismos átomos, pero son diferentes. En el caso de los aminoácidos, encontramos isomería óptica, que tiene que ver con la disposición de los distintos grupos que tiene este carbono alfa. Y el carbono alfa puede tener entonces los grupos dispuestos de distinta manera. ¿Ya? Como pueden ver acá, el grupo amino está a un lado al lado izquierdo y del otro al lado derecho. ¿Ya? Y si usted trata de poner uno arriba del otro, la molécula que está a la derecha, por ejemplo, ponerla arriba de esta otra, no va a poder porque le van a quedar al revés el hidrógeno y el amino. ¿Ya? Sin embargo, si las presenta una frente a la otra, sí va a poder porque son isómeros ópticos que se denominan enantiómeros y en este caso son imágenes especulares la una de la otra. Una imagen especular es la imagen que uno ve en el espejo, que es básicamente igual, pero está invertida horizontalmente, así como las manos. Eso tiene varios efectos, puede buscarlo después en Google, pero para efectos de las proteínas no nos va a preocupar demasiado porque resulta que todos los aminoácidos que nosotros encontramos en las proteínas son del tipo L. Hay muchos aminoácidos, considerando que solo por tener un amino, un grupo carboxilo, ya tenemos casi un aminoácido. Entonces, se pueden clasificar. Y hay unos 300 que se han encontrado y de hecho la cantidad podría ser incluso infinita. Pero en las proteínas solo encontramos 20, que están clasificados según sus características químicas en 5 grupos diferentes. ¿Ya? Partiendo por los apolares. ¿Ya? En esto, el grupo R es el apolar. Por ejemplo, este es el grupo R que está destacado más o menos en rosado. ¿Ya? Este es el grupo R. Este es un aminoácido especial, la prolina, porque tiene este enlace extra. ¿Ya? Todos estos grupos están compuestos básicamente de carbonos e hidrógenos. La única excepción es la metionina, que tiene un azufre entre medio. Y todos tienen como característica ser apolares y por lo tanto hidrofóbicos. Este otro grupo que está acá son los aminoácidos polares, sin embargo que no tienen carga en su grupo R. ¿Ya? Se fijarán que todos tienen un grupo OH o por lo menos un oxígeno con un grupo NH, y excepto este que tiene un grupo SH. ¿Ya? Todos tienen entonces al menos un átomo que es marcadamente electronegativo y que por lo tanto le da la característica de polaridad. Ergo, estos aminoácidos son hidrofílicos. Tenemos también aminoácidos que están cargados tanto positivamente como negativamente. ¿Ya? Los aminoácidos cargados positivamente son tres: la lisina, la arginina y la histidina.
y los aminoácidos cargados negativamente son el ácido aspartico o en su forma ionizada aspartato y el ácido glutámico o en su forma ionizada el glutamato. ¿Ya? En general, si observa, se fijará que los cargados positivamente tienen un grupo amino o al menos algo similar. ¿Ya? Aquí este grupo completo se llama imidazol, pero digamos que funciona como un grupo amino. Y los cargados negativamente tienen un grupo carboxilo, ¿ya? Que es fácilmente ionizable a pH 7. Finalmente, los últimos aminoácidos son los aromáticos, que tienen un anillo bencénico. Este anillo bencénico, como tiene dobles enlaces conjugados, ¿ya? Tiene la capacidad de absorber luz ultravioleta, ¿ya? Y por ende puede ser seguido mediante un espectrofotómetro. Dado que tenemos por lo menos unos 300 aminoácidos, es básicamente imposible que solo tengamos los 20 en el organismo. ¿Ya? Y tenemos aminoácidos que no son estándar también, presentes en algunas de las proteínas, incluso, o como intermediarios metabólicos. Por ejemplo, la ornitina y la citrulina, estos dos de arriba, están presentes en el ciclo de la urea, ¿ya? Y que es parte de la vía de síntesis de algunos aminoácidos como arginina y bueno, es la vía de degradación de básicamente todos los aminoácidos. Tenemos también la hidroxiprolina y la hidroxilisina, la N-metillisina, que son todos modificaciones a aminoácidos que ya son estándar, la prolina, la lisina, y que una vez que ya está traducida la proteína, se produce esta modificación. Existen algunas proteínas que tienen esta gracia, por ejemplo, el colágeno tiene grandes cantidades de hidroxiprolina y hidroxilisina. ¿Ya? Hay otros aminoácidos más raros, como el carboxiglutamato, que tiene un carboxilo extra, o la desmosina, que en realidad son varios aminoácidos juntos y pegados que uno puede encontrar en algunas proteínas, y la selenocisteína, que en vez de tener azufre, tiene un selenio. Por eso se llama selenocisteína. En realidad, este aminoácido no se encuentra mucho en eucariontes, es más bien de procariontes. Los aminoácidos forman parte de las rutas metabólicas, evidentemente, ¿ya? Aunque no están dentro de las primeras rutas metabólicas dentro del metabolismo central. Nosotros ingerimos proteínas, claramente, y los aminoácidos de esta proteína las ocupamos para hacer nuestras propias proteínas. ¿Ya? Sin embargo, los aminoácidos también sirven para hacer otras cosas. Por ejemplo, todas estas cuestiones de aquí tienen nitrógeno. Purinas, pirimidina son bases del DNA. Las porfirinas son eh, grupos como el grupo hemo de la hemoglobina. La tirosina es una hormona. ¿Ya? También sirven para hacer neurotransmisores, fosfolípidos y algunos coenzimas que eventualmente vamos a ir viendo. ¿Ya? Los productos de degradación de los aminoácidos siempre terminan en amoníaco que nosotros procesamos en urea. ¿Ya? Y el resto de la molécula normalmente es procesada hasta acetil-CoA. Y el acetil-CoA es parte del metabolismo central. Puede funcionar básicamente para hacer cualquier cosa, tales como ácidos grasos, lípidos, obtener energía literalmente, o sintetizar productos intermediarios de la glicólisis, ¿ya? O del ciclo de Krebs. ¿Ya? Y a partir de esto también se puede obtener algunos otros aminoácidos. En esta tabla usted puede observar una serie de propiedades asociadas a los aminoácidos estándar de las proteínas. Está, por ejemplo, la abreviatura y el símbolo. ¿Ya? La abreviatura es de 3 letras y el símbolo es una letra. Como hay aminoácidos que parten con la misma letra, no todos tienen la letra inicial. Por ejemplo, glicina, sí, parte con G y su símbolo es la G, igual que alanina, prolina, valina, isoleucina y metionina. Pero ya tenemos algunos otros, como por ejemplo la glutamina, cuyo signo es la Q. ¿Ya? Dentro de las propiedades tenemos la masa molar del aminoácido, ¿ya? Y estos valores de pKa. Como usted debería saber, la pKa es el equivalente de pH
pero para pKa. Si pH es menos logaritmo de H, pKa es menos logaritmo de Ka, donde Ka es la constante de acidez. ¿Y qué gracia tiene esto? Porque resulta que los pHs que resultan de tirar un ácido o una base al agua, básicamente para hacer una solución, están siempre en torno a la pKa. Por lo tanto, los valores de pH en torno a la pKa, un poco más arriba, un poco más abajo, afectarán el comportamiento de los grupos R o de los grupos ionizables de los aminoácidos, haciendo que estos cambien, por supuesto, de carga. Por ejemplo, el COOH a valores de pH por sobre su valor de pKa, o sea, sobre 2, algo, está ionizado como COO-. Y el grupo amino a valores de pH bajo el pKa está ionizado, ¿ya? O sea, como NH3+. ¿Ya? Lo mismo aplica para los grupos R. ¿Ya? Por ende, los aminoácidos cambiarán de carga a positivos o negativos dependiendo del pH. Sin embargo, hay un pH que tiene todos los aminoácidos a una carga cero. Este pH se llama el punto isoeléctrico. ¿Ya? Y lo vamos a ver mejor en otro video. A pH 7, que es lo que se considera el pH fisiológico, los aminoácidos tienen tanto el amino como el carboxilo ionizados. Es decir, tienen carga cero, pero tienen dos cargas, positiva y negativa. Este estado se llama de Switterion. Si usted baja el pH, protona el COOH y por lo tanto quita la carga negativa y ahora su aminoácido tiene carga positiva. Si usted sube el pH, desprotona el amino y en vez de quitar la negativa, quitamos ahora la carga positiva. ¿Ya? Entonces el grupo tiene carga negativa. ¿Ya? Entonces, un aminoácido, ¿ya? Como este que está acá, que es uno de los aminoácidos con carga negativa, este glutamato, puede estar entonces totalmente protonado, lo que implica que tanto su grupo R como su amino como su carboxilo tienen sus protones, en este caso a pH muy ácido. ¿Ya? Entonces tenemos una carga neta de 1 porque el único grupo cargado es el amino, que no está protonado. Ahora, si vamos subiendo el pH, es decir, vamos desprotonando, lo primero que se desprotonará será aquello que tenga una pKa menor, que resulta que es el grupo carboxilo. Por ende, el grupo carboxilo se desprotona primero. Y tenemos menos 1 más 1 igual carga neta 0. Seguimos subiendo el pH. Nuestro siguiente grupo en desprotonarse es el grupo R, el otro carboxilo, ¿ya? Que tiene un pKa de más o menos 4, algo. ¿Ya? Así que ahora nuestro aminoácido tiene dos cargas negativas y una carga positiva, es decir, tiene carga neta menos 1. Si sigo subiendo el pH, eventualmente cerca de pH 10 vamos a desprotonar también al amino. ¿Ya? Y vamos entonces a tener solo las dos cargas negativas de los carboxilos para darle carga. Y tendremos carga neta menos 2. ¿Ya? Esto es importante para los aminoácidos porque según el pH vamos a tener distintas características de cada uno. ¿Ya? Ahora, tanto el carboxilo como el amino de todos los aminoácidos se comportan igual. Así que lo que importa más para las comparaciones es el grupo R. Ahora, los aminoácidos se unen mediante un enlace covalente para formar las proteínas.
El enlace que se forma se denomina peptídico y es el resultado de unir el carbono del carboxilo del primer aminoácido con el nitrógeno del amino del segundo aminoácido, con la consiguiente liberación de agua. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de enlace, carbono-nitrógeno, donde el carbono tiene un doble enlace, sospechan entonces que es un enlace peptídico, lo que confirmarán viendo que lo que está alrededor tiene cara de aminoácido, es decir, tiene grupos aminos y carboxilos, u otro enlace peptídico en su defecto. Deben notar que el enlace peptídico implica que desaparece el carboxilo y desaparece el amino. Este nuevo enlace es de tipo amido y no es susceptible de protonación. Por lo tanto, es insensible al pH. ¿Qué quiere decir esto? Que en una proteína, una cadena de aminoácidos, donde solo el primer amino y el último carboxilo permanecen, solo esos dos son protonables, además, por supuesto, de los grupos R protonables. Es decir, usted no debe tomar en cuenta todos los aminos y todos los carboxilos que están formando el enlace peptídico cuando esté viendo la carga de un aminoácido. Dijo un aminoácido recién, de un péptido, en realidad. Ya, aquí tenemos un pentapéptido, 5 aminoácidos, por lo tanto, 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos. ¿Ya? Y las cadenas que corresponden a los grupos R están todas apuntando hacia arriba en este caso. ¿Ya? Como pueden ver, los únicos grupos protonables que tenemos acá son el amino del inicio y el carboxilo del final. Ninguno de los grupos R de estos aminoácidos son en realidad protonables, así que no deberían presentar carga, por lo menos a pH fisiológico. Ya, recuerdo entonces, solo los terminales carboxilo y amino son afectos a pH. Así que en una proteína solo participarán los grupos ionizables R. ¿Ya? En las proteínas, al igual que en los aminoácidos, también se puede definir un punto isoeléctrico, un pH al cual no se posee carga. Ahora, las proteínas suelen tener muchos aminoácidos, no sé, 100, 200, 300, así que calcularlo a mano es un poco complicado. Ya se determina de manera experimental. Para un péptido de una cantidad razonable de aminoácidos, usted lo puede en todo caso encontrar a mano. Como les decía, eso lo vamos a ver en otro video. A veces se les llama péptidos a las proteínas. ¿Ya? A veces se les dice polipéptidos. ¿Cómo es el asunto? Bueno, no hay un consenso muy formal. En realidad, en general, uno considera péptido a cualquier cadena de hasta 50 aminoácidos, donde si tiene poquitos, donde poquito es relativo, no sé, 8 o 10, se puede considerar un oligopéptido. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa de más de 50 aminoácidos debería considerarse un polipéptido, es decir, un péptido grande, ya vale decir una proteína. ¿Ya? No confundir estos términos de oligopéptido, polipéptido con oligómero, donde oligómero es una proteína que está formada por varias subunidades. ¿Ok? Y resulta que algunas proteínas, aparte de los péptidos, tienen además otro grupo que se llaman grupos prostéticos, que probablemente ya tienen que conocer alguna. La más típica es la hemoglobina, que tiene el grupo. Y aquí tienen algunas proteínas. Si quieren pausar el video y lo leen. Son varias proteínas de varias clases. Gracias. Las proteínas tienen 4 niveles de estructuración. El primero es evidentemente la estructura primaria.
y que corresponde literalmente a la secuencia de aminoácidos, como están unidos uno tras otro. Como les habíamos dicho antes, el primer amino y el último carboxilo son los únicos que quedan y por lo tanto tenemos un orden de lectura y siempre se lee desde el amino terminal hacia el carboxilo terminal. La secuencia de aminoácidos es lo que va a definir cómo se pliega esta proteína y por lo tanto la estructura que va a tener y por ende la función que va a poder ejercer en la célula. Aquí tienen una comparación de dos estructuras primarias. Esto se hace para ver las diferencias. Tenemos una proteína de humano y una proteína de cachalote y como pueden ver la mayor parte de las proteínas son iguales. Sin embargo, hay algunas diferencias que están marcadas con otro color y que estas son las que diferencian efectivamente una especie de la otra. ¿Ya? Y no son muchas diferencias, tenemos 153 aminoácidos y la cantidad de diferencias no alcanza los 20. ¿Ya? Y sin embargo, una persona y un cachalote son seres extremadamente distintos. La estructura que puede tomar la cadena polipeptídica depende de los grupos R debido a que el enlace peptídico tiene cierta característica de doble enlace debido al doble enlace carbono-oxígeno que presenta, ¿ya? Y que puede deslocalizarse hacia el carbono-nitrógeno. En este caso, entonces, el enlace peptídico no gira, no puede rotar, pero sí los enlaces hacia el carbono alfa en cada aminoácido. Entonces, esto gira y los grupos R harán que se choque, por así decirlo, al dar un giro completo. Entonces, dependiendo del grupo que se tenga, va a variar la rotación y por lo tanto la capacidad de plegamiento de la proteína. ¿Ya? Hay todo una línea de estudio del plegamiento de las proteínas, pero en general es extremadamente complicado, así que no nos vamos a meter con eso. Así que vamos a pasar inmediatamente a cómo se pliegan las estructuras de aminoácidos y en este caso tenemos la segunda parte de la estructuración, la estructura secundaria. Muy lógico. Tenemos dos tipos principales de estructura secundaria, la denominada alfa o hélice y la denominada beta, que dependiendo de quién se lo traduzca, es hoja o sábana o simplemente hebras. Una hebra al lado de la otra hebra. ¿Ya? Estos son los tipos más comunes. Existen algunas otras formas de estructura secundaria, pero en general siempre se ven estas. Aunque no es la estructura final, la estructura secundaria ya le da algunas características a las proteínas. Por ejemplo, las hélices alfa suelen ser estructuras duras, por lo tanto se utilizan para cosas protectoras y resistentes como la queratina. ¿Ya? Las sábanas beta o también llamadas hojas beta suelen producir filamentos suaves y flexibles, ¿ya? Como por ejemplo acá la seda, ¿ya? Y otras estructuras también de tipo helicoidal como la hélice del colágeno también tienen alta resistencia. ¿Ya? En general, las proteínas tienen repartida la estructura alfa, la estructura beta, ¿ya? Pero hay proteínas que son mucho más alfas que otras, tienen muchas más hélices que otras. Por ejemplo, el colágeno solo tiene hélices, no es exactamente hélice alfa y tiene el original nombre de hélice de colágeno, ¿ya? Pero sigue siendo una hélice. ¿Ya? El asunto es que existen proteínas que tienen solo un tipo de estructura, ¿ya? Aunque no es lo más común. ¿Ya? Sin embargo, como no es la estructura final, vamos a hacer las interacciones que se establecen en la estructura secundaria son tanto en la hélice alfa como en la hebra beta puentes de hidrógeno, ¿ya? En los cuales no intervienen los grupos R, solo los
elementos de el esqueleto de carbono, o sea, de los del enlace peptídico. El siguiente nivel de estructuración es, evidentemente, la estructura terciaria, que corresponde al arreglo tridimensional de la estructura secundaria, o sea, de toda la estructura. Aquí vamos a intervenir muchos más factores que son los puentes de hidrógeno, como en la estructura secundaria, ¿ya? Y tenemos descrita ya con la estructura terciaria toda la cadena polipeptídica. En esta estructura vamos a encontrar, además de los ya mencionados puentes de hidrógeno, interacciones de otros tipos como la interacción hidrofóbica, o el enlace iónico e incluso un tipo de enlace covalente que es el puente disulfuro. Este puente disulfuro se establece entre dos cisteínas. ¿Por qué está incluido dentro de la estructura terciaria y no dentro de la estructura primaria si es un enlace de tipo covalente? Esto es porque resulta que para poderse formar la proteína debe estar plegada, de manera que se enfrenten las cisteínas que tienen que hacer los enlaces. ¿Ya? Así que los enlaces disulfuro, los puentes de sulfuro, ¿ya?, no cambian en realidad la conformación de la proteína, solo refuerzan, ¿ya?, la forma en que ésta adoptó. ¿Ya? El enlace disulfuro, la formación del enlace disulfuro depende del potencial redox y hay proteínas que se encargan también de hacer estos enlaces para que se hagan bien. Ya vamos a ver. Observen esta proteína representada acá. Fíjense que este sector pintado en rojo parte y termina básicamente en el mismo punto, pero está plegado básicamente de forma independiente del resto de la proteína. Lo hace pensar a uno que si yo pudiera cortar con unas tijeras aquí y acá, o sea, las partes que lo unen a la proteína, no afectaría en absoluto la forma en que está plegado ese sector de la proteína. Eso se denomina un dominio proteico. ¿Ya? En general, la definición de dominio proteico es cualquier parte de la cadena que se pliegue independientemente. ¿Ya? Aunque en realidad esa es la definición estructural. Este mismo dominio podría ser funcional si tiene una función particular. ¿Ya? Y si usted lo corta, lo pega en otra proteína, mantiene esa función. ¿Ya? Existen muchos de estos dominios, algunos de los cuales se pueden ver en bioquímica. ¿Ya? Por ejemplo, el dominio quinasa, que lo que hace es fosforilar, es pegar fosfatos, ¿ya? O el dominio tiurona-calcio, que, bueno, se une a calcio, evidentemente. ¿Eh? Y es algo muy importante para el estudio de las proteínas, para poder saber qué podría ser la función de una proteína. ¿Ya? Se estudian los dominios que ésta podría tener por similitud con otras proteínas. Así llegamos finalmente a la estructura cuaternaria, que corresponde a la interacción ahora de más de una cadena al mismo tiempo. La estructura terciaria correspondía a la interacción de toda la cadena en conjunto. Acá ahora tenemos varias cadenas interactuando. El ejemplo que sale acá es el ejemplo más común, la hemoglobina, que tiene 4 cadenas de dos tipos, las cadenas verdes aquí son las beta y las cadenas, no sé, esmeralda, que están acá, que son las cadenas alfa. ¿Ya? La hemoglobina como proteína de una sola subunidad no existe. ¿Ya? O sea, usted puede tener una subunidad, pero eso no es la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades. ¿Ya? Dependiendo del número de subunidades que tenga una proteína, tenemos diferentes nombres para las proteínas. Tenemos dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, etcétera. Aunque en general mucho más de 7 unidades, uno ya empieza a llamarla proteína de X unidades, ¿ya? Porque uno se empieza a complicar con los nombres.
Tal como dijimos al principio, la estructura primaria, es decir, la secuencia, debería tener toda la información necesaria para el plegamiento de la proteína. Por lo tanto, si usted expone su proteína a un agente que le haga perder su estructura, lo que se llama un agente desnaturalizante, usted despliega la proteína, lo que se llama desnaturalizar la proteína, y después remueve este agente desnaturalizante, en este caso lo que se agregó era urea, usted debería observar que la proteína se pliega nuevamente. Por supuesto, hay excepciones, ¿ya? Y hay proteínas que no se pliegan muy bien si no son ayudadas a plegarse por otras proteínas. ¿Ya? Estas otras proteínas que ayudan al plegamiento se llaman chaperonas. Y aquí entramos en una discusión si las chaperonas son necesarias para plegar a las proteínas. ¿Quién pliega las chaperonas? Que no vamos a discutir en este momento. Para el estudio de las proteínas, en general es necesario separarlas. Existen varias técnicas para esto, que están basadas básicamente en su tamaño, en su carga, en su afinidad por distintos sustratos, etc. En general, consisten en la construcción de un gel, es decir, una malla, o si lo quieren pensar como una red de fibras de distintos tipos, en general acrilamida, y la aplicación de un campo eléctrico que hace que las proteínas se muevan desde un lado del gel hacia el otro. La técnica más utilizada comúnmente es la electroforesis, que puede separar tanto por tamaño como por carga. ¿Ya? Se construye un gel normalmente en forma vertical, ¿ya? Y lo más usual en realidad es separar solo por tamaño, utilizando desnaturalización, perdón, ¿ya? Con un detergente iónico como 2-desil-sulfato de sodio, por su sigla en inglés es SDS. ¿Ya? Entonces todas las proteínas tienen la misma carga que es negativa. Así que usted les pone carga negativa arriba, positivo abajo, con una fuente de poder. Y como abajo es positivo, las proteínas con carga negativa se desplazan hacia la parte inferior del gel. Como este gel se trata de una malla o una red, las proteínas pequeñas pueden atravesar los espacios fácilmente y por lo tanto migran más rápido. Las proteínas grandes tienen problemas para atravesar estos espacios, ¿ya? Y no los atravesarían en absoluto, salvo que el gel no es exactamente un colador, sino que es como una serie de varios coladores de distintos portes desordenados. Entonces las proteínas grandes pueden desplazarse un poco e ir moviéndose hasta encontrar un espacio por el que atravesar y bajar. ¿Ya? En el punto es que en hacer todo eso se demoran y por lo tanto migran más lento. ¿Ya? Así que el resultado es que usted tiene una especie de bandeo donde cada bandita corresponde a proteínas del mismo tipo, o sea, del mismo tamaño. ¿Ya? Otra forma de separar proteínas, mucho menos utilizada, es el isoelectroenfoque, en el que se separa por punto isoeléctrico. Se parte en un pH muy básico, de manera que todas las proteínas estén cargadas negativamente, y se termina en un pH muy ácido, de manera que las proteínas se vayan cargando positivamente a medida que atraviesen el gel. La gracia de esto es que eventualmente vamos a llegar a un punto en el tubo en el que el pH sea el punto isoeléctrico. Por lo tanto, la proteína ya no va a tener carga y se va a detener. Eso nos va a hacer entonces grupos de proteínas, todas con un punto isoeléctrico similar. La técnica más antigua en realidad es una menos utilizada, que es la cromatografía. Esta puede separar por varias propiedades distintas y es parecida, solo que en este caso lo que uno utiliza como fuerza motriz es básicamente influjo de una solución por la parte de arriba del tubo a la fuerza. Entonces uno va como empujando las proteínas.
Entonces aquí usted tiene las otras cosas que pueden ser basados en afinidad por sustrato, si tiene carga positiva, negativa, etc. ¿Ya? Esto lo puede ir viendo mejor en otras partes porque no viene mucho lo que estamos hablando acá. Así que esto no va a ser todo lo que vamos a ver de separación de proteínas por ahora. ¿Ya? Y bien, si tienen alguna idea, pregunta, comentario, sugerencia, déjenlo abajo y espero en algún momento poderlos responder. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Me escucharán eventualmente en otro video.